La respiración, la aliada olvidada de nuestra salud. Este es el título que he decidido ponerle al episodio número 17 de nuestro podcast sobre ejercicio físico y patologías crónicas. En este episodio vamos a hablar sobre la respiración, todas aquellas cosas que nos enseñaron en el colegio. También vamos a descubrir la importancia que tiene la nariz en nuestra respiración y también la boca. Además, vamos a hablar sobre algunas características y estrategias prácticas que podemos aplicar de forma inmediata relacionadas con la respiración para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos al podcast del entrenador clínico, un podcast dedicado a la salud y el ejercicio físico, en donde hablamos sobre enfermedades como el cáncer y cómo podemos utilizar el ejercicio físico para prevenir enfermedades e incluso tratarlas. En el episodio de hoy, como ya os he dicho, vamos a hablar sobre la respiración y su relevancia en la salud. Así que empezamos con el podcast. Capítulo 1. Lo que todos aprendimos sobre la respiración. Respirar. Independientemente de nuestro interés en entender el complejo organismo humano, todos hemos estudiado a lo largo de nuestra enseñanza cómo funciona nuestra respiración. Dos grandes actores se presentan en escena, pero nosotros no somos capaces de verlos: el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos gases son esenciales para la vida de una gran cantidad de organismos, incluidos animales y plantas. Tendemos a asignar etiquetas como bueno o malo para simplificar la realidad y que nos sea más llevadero poder entenderla. Sin embargo, esto está lejos de la realidad. Tan importante es el oxígeno como el dióxido de carbono. Este primero se llevará a las células para sus quehaceres y el segundo ayudará en su transporte. Ambos deben coexistir para que la armonía del organismo impere. La enseñanza clásica de la respiración ha reducido su descubrimiento a una serie de estructuras y moléculas que hacen tal o cual cosa, importándole bien poco ir más allá de lo evidente. Así pues, encontramos dos vías por las cuales el hecho de respirar es una realidad. Por un lado, contamos con los mecanismos mecánicos. El aire es un conjunto de aires en diferentes cantidades y entra a través de la boca o la nariz. Pasa por un tubo rígido llamado laringe y posteriormente por la tráquea para entrar a los pulmones a través de tubos más flexibles conocidos como bronquios y bronquiolos, que conforman un auténtico árbol respiratorio. Dicho camino llega a su fin en unos saquitos microscópicos llamados alveolos, que se cuentan por millones. Pero nada de esto sería posible sin la ayuda de nuestro sistema nervioso y de nuestros músculos esqueléticos. Desde los centros respiratorios, que serían diferentes conjuntos de neuronas, que se encuentran en el tronco encefálico, una región del sistema nervioso localizada en la parte inferior del cerebro, se pueden controlar a través de los nervios diferentes músculos como el diafragma o los músculos intercostales internos y externos. Incluso otros músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, el serrato anterior o el pectoral mayor y menor. Es de especial relevancia el nervio frénico, que se prolonga hasta el diafragma y es de suma importancia para que podamos respirar como seres humanos, ya que puede hacer que el diafragma se contraiga, lo que favorecería que nuestros pulmones se expandieran y dieran paso al aire que tanto necesitamos. También los nervios intercostales, a través de la contracción muscular, podrían expandir nuestra caja torácica y facilitar que las bolsas de aire se ensancharan. A todo esto hay que añadirle la acción de algunos músculos accesorios que también facilitarían la tarea. Por otro lado, la química no iba a ser menos y también tiene hueco en la respiración a través de los conocidos mecanismos químicos.
El oxígeno entra a nuestro interior hasta llegar a los alveolos, donde se produce un intercambio de gases entre el oxígeno y el CO2 o dióxido de carbono. Esto enriquece a la sangre con oxígeno, porque tenemos capilares muy diminutos rodeando estos saquitos de aire. Sin embargo, este oxígeno no viaja solo, o al menos la mayoría de este. Lo hace con una muy buena acompañante, la hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre. Ahí se une con el hierro presente en esta proteína, formando la oxihemoglobina. Inician, por tanto, estas minúsculas moléculas todo un viaje hasta el corazón, donde serán catapultadas con fuerza hacia todos los rincones de nuestro cuerpo, a través de arterias, arteriolas y capilares, con el único fin de proveer sus servicios a las sedientas células de nuestro organismo para poder hacer todas sus tareas. Por otra parte, el dióxido de carbono, el eterno incomprendido, el tachado como producto de desecho. Pocos saben que el dióxido de carbono es crucial para que la hemoglobina libere al oxígeno y éste puede llegar a su destino. Además, cumple una función crucial: controlar nuestros niveles de pH, un indicador que, si varía en demasía, puede provocar daños e incluso la muerte celular. Una vez las células crean conveniente, entre comillas, evidentemente, expulsan ese dióxido de carbono a la sangre, que viajará a través de capilares, vénulas y venas hacia los pulmones, donde verá por fin la luz con el proceso de la exhalación. Y el ciclo se repite miles de veces a lo largo del tiempo, a veces muchas de ellas sin ni siquiera ser conscientes de ello. Capítulo 2. La nariz, o lo que es lo mismo, la boca. Entiéndase que ambas no son lo mismo, aunque pueden parecernos que sí. Al fin y al cabo, son orificios. Congestión nasal crónica, ronquidos, apnea del sueño, ojos caídos, nariz prominente, tal vez algunas de estas afecciones os sean familiares. Se ha entendido la nariz como un órgano secundario, relegándolo al olvido cuando nos referimos a la respiración. Como seres humanos solemos comer aire, dando paso al uso de la boca para iniciar la respiración en unas cuantas ocasiones. Y es que, en palabras de James Nestor, el conocido autor del libro Respira, que afirma que somos los peores respiradores del reino animal. No obstante, esto no siempre fue así. Parece ser que tiempos pasados fueron mejores y sufrimos cierta desevolución. Mariana Evans, quien ha analizado centenares de cráneos de humano de la colección de Samuel Morton, se dio cuenta que nuestros ancestros tenían una serie de rasgos que los diferenciaban de los actuales Homo sapiens. Las aperturas nasales eran más anchas y pronunciadas, las mandíbulas eran grandes y hacia adelante, la cavidad sinusal era ancha, la boca grande y los dientes estaban alineados. Sin embargo, los Homo sapiens tenían rasgos distintos. Sus barbillas y mandíbulas estaban en mayor retroceso y sus senos nasales, unos huecos de aire en la cavidad craneal, eran de menor tamaño. Con la llegada del Homo erectus, nuestros cerebros eran más grandes, lo que supuso un cambio en la estructura de la cara, modificando nuestra boca, los senos paranasales, las vías respiratorias, los huesos y la musculatura facial. Un correcto uso de la nariz implica una buena limpieza del aire y un correcto calentamiento y humidificación del aire. Por si esto no fuera poco, la respiración nasal tiene potentes efectos sobre nuestra frecuencia cardíaca y sobre la vasodilatación, un proceso por el cual moléculas como el óxido nítrico actúan en nuestros vasos sanguíneos y los relajan o ensanchan. Capítulo 3. La boca suele ser para otras cosas.
Como seres humanos también podemos respirar por la boca si así lo creemos conveniente. No obstante, la dosis hace el veneno y un exceso de este tipo de respiración podría tener consecuencias sobre nuestra salud física y mental. Cuando James Nestor se sometió a un experimento tapándose ambos orificios nasales y respirando únicamente por la boca durante 10 días, los efectos no tardaron en asomar. Aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca en reposo, aumento del estrés, incluso un mayor número de episodios de dolor de cabeza. Por otra parte, se presentó una disminución de la temperatura corporal, de la claridad mental, una peor calidad de sueño con episodio de ronquidos y apneas del sueño. Un médico holandés llamado Levinus Leminus del siglo XVI, autor del libro De Miraculis Occultis Naturae, o en español, sobre los secretos ocultos de la naturaleza, realizó una serie de observaciones personales sobre el sueño y los ronquidos, y aunque sus ideas a día de hoy desfasadas han quedado en el olvido, hipotetizó que los ronquidos podían relacionarse con la congestión nasal y la posición al dormir. Lo cierto es que la respiración bucal puede aumentar la pérdida de agua en forma de vapor de agua, lo que puede producir cierto grado de deshidratación, especialmente durante la noche. De hecho, es común que tras una noche respirando por la boca nos levantemos con esta un poco seca. Otros profesionales de la salud, como el dentista Marc Bourtien, afirman que un exceso de respiración bucal puede causar mal aliento y periodontitis, una infección crónica que tiene lugar en las encías. Y es que un exceso de comida de aire va más allá de los efectos fisiológicos, puede incluso modificar la estética de nuestro rostro. En los años 80, Egil P. Harbold, un ortodoncista americano, estudió a un grupo de monos rhesus a que respiraran únicamente por la boca, lo que provocó que estos se adaptaran de formas varias. Algunos rasgos prominentes fueron un estrechamiento del arco dental, una cara más alargada, la boca entreabierta y unos ojos inexpresivos. Tras investigar sobre la respiración humana, uno choca de frente con la evolución humana. Hace aproximadamente unos 300 años se nos estrechó la boca, aplanó la cara y se taparon algo los senos paranasales. En las catacumbas de París, donde hay un auténtico cementerio humano, se han hallado restos sin vida de personas del año 1832, caracterizados por una boca pequeña o dientes torcidos. Algunas de las respuestas tienen que ver con masticar. ¿Cómo es posible? Con la introducción de las dietas modernas, con una gran cantidad de alimentos procesados, como harinas blancas, enlatados y embotellados, ahora la alimentación se volvió más blanda y los huesos y músculos de la cara recibían estímulos distintos. En suma, estos factores podrían haber moldeado nuestra anatomía facial a través de músculos como los músculos maseteros o los maxilares. Tiempo después, los ortodoncistas desarrollaron una serie de herramientas y técnicas para ensanchar la boca, abrir las vías respiratorias, como la ortodoncia de retracción y extracción de dientes. Pero John Mew, famoso ortodoncista conocido por el método Mewing, extendido entre adolescentes como un chiste, no promulgaba con este movimiento. Así pues, observó que los aparatos para dientes torcidos empequeñecían la boca y dificultaban la respiración. Posteriormente desarrolló su propio método para ayudar a quienes se aquejaban de estas consecuencias. Es el conocido como Mewing, y estos son los pasos para aplicarlo. En primer lugar, vamos a juntar o sellar nuestros labios. En segundo lugar, apoyaremos ligeramente la lengua sobre nuestro paladar superior. Y en último lugar, vamos a hacer una respiración lenta con el diafragma. Capítulo 4.
las claves de la respiración en el día a día. Una respiración sana en reposo implica una respiración nasal, un ensanchamiento de toda nuestra caja torácica como si de un globo se tratara, adelante, atrás, izquierda, derecha. Una persona promedio, en este caso un varón en reposo, debería respirar no más de 12 a 20 veces cada minuto, obteniendo unos 6 litros de aire por minuto. Debemos tener en cuenta que esto varía enormemente según las circunstancias, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en nuestra vida y si estamos en reposo o estamos haciendo un esfuerzo físico más o menos intenso. Una de estas claves es respira más, de vez en cuando. El uso de la hiperventilación podría ser útil aplicada de forma puntual una vez al día, por ejemplo. Prueba de ello es el conocido método Wim Hof, del conocido como hombre de hielo. La hiperventilación provoca una expulsión masiva de dióxido de carbono, lo que provocaría cambios puntuales en nuestro organismo, como por ejemplo la vasoconstricción o constricción o contracción de los vasos sanguíneos, que reduciría el flujo de sangre a partes del cuerpo como el cerebro. También podría provocar la liberación de hormonas como la adrenalina, responsable de esa sensación de subidón y que provocaría la movilización de células del sistema inmunológico encargadas de luchar contra patógenos. También podría aumentar el cortisol, la noradrenalina, que redistribuiría la sangre hacia los músculos y el cerebro, y la dopamina o la serotonina. Cuando hacemos uso de estas hiperventilaciones, es posible que sentamos una sensación de hormigueo, un ligero dolor de cabeza o incluso un ligero mareo. El método Wim Hof consiste en el uso de técnicas de respiración basadas en la hiperventilación y la apnea, o aguantar la respiración, la exposición al frío y la actitud mental positiva. Si os interesa aprender sobre este tipo de técnicas basadas en la hiperventilación, os recomiendo que leáis el libro de Wim Hof, el método Wim Hof, o que busquéis en línea recursos para aprender su método. La segunda clave es aguanta la respiración. Tal vez no hayáis visto una competición de apneas o no sepáis a lo que me refiero. En este evento extremo, una serie de deportistas deben aguantar la respiración el máximo tiempo posible, algo que se conoce como apnea. Las competiciones pueden llevarse a cabo en una piscina en reposo o en el mar, sin duda la vertiente más extrema. El apneísta debe hacer una gestión excepcional de su respiración y su estado mental, con el fin de alcanzar la mayor profundidad posible. A veces, más de 200 metros de profundidad. Ahí, ni tú ni el mar son lo mismo. Si os gustan los documentales, os recomiendo un par de Netflix. El primero es La respiración más profunda y el segundo es Aguanta la respiración, inmersión bajo el hielo. En este último, Johanna Nordwall se prepara y ejecuta un récord mundial abismal: recorrer la máxima cantidad de metros posibles bajo el manto de un lago helado en un bosque inhóspito. Sin duda se os van a congelar hasta las pestañas. Las apneas implican una interrupción voluntaria de la respiración. Para ello existen centros respiratorios, que son conjuntos de neuronas, implicados. Por otro lado, las apneas del sueño supondrían una interrupción involuntaria muy poco saludable en donde se producen pausas de más o menos duración en la respiración mientras dormimos, con un potencial efecto nocivo para nuestra salud, ya que podrían llegar a ser mortales. Esto es común entre personas con obesidad o culturistas profesionales debido a su gran volumen corporal, especialmente en el cuello, que oprimiría las vías respiratorias superiores. Durante una apnea, las concentraciones de gases van variando, así pues cada vez habrá menos oxígeno, puesto que éste será llevado a las células, como dijimos anteriormente. Además, la cantidad de dióxido de carbono empezará a aumentar,
dependiendo de qué tanto resistamos. Esa acumulación de dióxido de carbono en sangre puede ser detectada por algunas neuronas en nuestro sistema nervioso central, quien enviará señales en forma de pensamientos que nos inciten a abrir la boca o destaparnos la nariz. Si conseguimos ignorarlos, el cerebro, a través del nervio frénico, enviará señales nerviosas que provocarán la contracción del diafragma con el fin de que entre aire a los pulmones. Aún así, podemos evitar respirar. Llevado al extremo, podríamos perder el conocimiento con el fin último de poder respirar. A continuación os enseñaré una herramienta práctica para que podáis medir vuestra tolerancia al dióxido de carbono con el fin de aplicar una técnica de respiración muy útil conocida como respiración cuadrada, empleada para provocar estados de relajación puntuales. Esta técnica nos será útil para el control nervioso y muscular del diafragma. Recordad, el cerebro y el diafragma están conectados a través del nervio frénico. Y también para practicar la habilidad de pausar la respiración. Así podremos reducir el número de respiraciones a lo largo del día. Recordad que tendemos a respirar en exceso mientras estamos despiertos. Para ello, únicamente necesitaremos una nariz humana y un cronómetro. Lo haremos en reposo para mejores resultados. En primer lugar, cogeremos una gran cantidad de aire por la nariz y la expulsaremos vía nasal o bucal hasta llegar a nuestro límite, al mismo tiempo que iniciamos el cronómetro. El objetivo es expulsar el aire lo más lento posible. Una vez hayamos expulsado todo el aire, anotaremos el tiempo que hemos tardado en expulsar ese aire lo más lento posible. Si hemos conseguido un tiempo de menos de 20 segundos, tenemos una baja tolerancia al dióxido de carbono. Anotaremos, por tanto, un 3. Si hemos aguantado entre 20 segundos y 50 segundos, la tolerancia al CO2 es moderada. Anotaremos un 5 o un 6. Si obtuvimos más de 50 segundos, tu tolerancia al dióxido de carbono es alta. Anota un 8, un 9 o un 10. Os voy a dejar un tiempo para que pongáis a prueba esta práctica de tolerancia al dióxido de carbono. Podéis pausar el podcast o escuchar las instrucciones tantas veces como sea necesario. Para aplicar la técnica de la respiración cuadrada, iremos cambiando entre diferentes fases de la respiración de la siguiente manera. Coger aire o inhalación, aguantar o apnea inhalatoria, tirar el aire o exhalación y aguantar o apnea exhalatoria. Esto lo vamos a repetir a lo largo del tiempo. Según los resultados del test de tolerancia, vamos a escoger un tiempo u otro. En mi caso, escogeré hacer estos 4 pasos con una duración de 5 segundos. Podemos emplear esta técnica 2 minutos varias veces al día según veamos conveniente. Si un determinado tiempo es excesivo, podemos bajar un segundo y practicar hasta que nos adaptemos. No hace falta ser rígidos con los tiempos. La tercera clave de la respiración es respirar lento y respirar menos. Los monjes budistas y otras figuras espirituales sabían que respirar lento y de forma silenciosa era fundamental para su estado mental y físico. Si has practicado el arte del yoga, tal vez sepas de lo que hablo. En las antiguas civilizaciones del Valle del Indo, el poder de la respiración ya era conocido por algunos de sus habitantes. Para ellos, el yoga estaba íntimamente unida a la respiración, puesto que era una forma de generar prana, lo que ellos conocían como fuerza vital o energía de la vida. Con los años, estas técnicas se expandieron a los grandes territorios de la India y China. Hacia el año 500 a.C., las técnicas de respiración se resumieron en unos textos llamados los Yoga Sutra de Patanjali, bajo el nombre de Pranayama,
ese control de la respiración. Para Patanjali, la respiración ejerce un control sobre la mente y nos prepara para la meditación a través de la reducción de la excitación del sistema nervioso simpático, esa parte de nuestro sistema nervioso encargado de preparar la reacción de lucha o huida, y también la focalización de la fuerza vital o prana. Para él, era una herramienta fundamental para el bienestar físico, mental y espiritual. Cuando nuestras exhalaciones son prolongadas y silenciosas, el diafragma se mueve hacia arriba, reduciendo el espacio de la caja torácica. Así pues, el corazón tiene menos espacio y la sangre se mueve más rápido por el sistema circulatorio. El sistema nervioso es capaz de detectarlo y manda señales al corazón para que reduzca su frecuencia cardíaca a través del nervio vago, que forma parte de nuestro sistema nervioso parasimpático, que es aquella rama que se relaciona con nuestros estados de descanso y digestión. Capítulo 5. Estas herramientas sencillas pueden ayudarte. Aunque un formato podcast pueda no ser la mejor manera de explicar técnicas de respiración, aquí os dejo algunas especialmente útiles y sencillas. En próximos vídeos progresaremos y profundizaremos al respecto. Así que, vamos allá. La primera técnica es el suspiro fisiológico. Una técnica con efecto instantáneo para reducir los niveles de estrés, aumentar el estado de ánimo, incluso mejorar la calidad del sueño. En primer lugar, haremos una gran inhalación por la nariz, seguida de otra inhalación. Esta segunda más forzada, ya que apenas habrá espacio en los pulmones. En segundo lugar, expulsaremos el aire de forma lenta y silenciosa por la nariz, aunque también podemos exhalar por la boca. En tercer y último lugar, podemos repetir este proceso tantas veces sea necesario. Os recomiendo que utilicéis tandas de 5 minutos y las esparzáis a lo largo del día. La segunda técnica, la respiración coherente. Un patrón de respiración simple que consiste en enlentecer nuestras respiraciones para obtener un efecto calmante. En una posición donde estemos sentados o tumbados, vamos a inhalar aire por la nariz, cuando tenemos la boca cerrada, durante 5 o 6 segundos, para posteriormente exhalar o expulsar ese mismo aire por la nariz durante otros 5 o 6 segundos. La respiración debe de ser suave y silenciosa, expandiendo las costillas como si fuéramos un globo hinchable. Repetiremos varios minutos a lo largo del día. Consejo importante: se pueden acortar los tiempos a 4 segundos inhalación, 4 segundos exhalación, hasta llegar a 5 o 6 segundos en cada fase. Herramienta número 3. La coordinación respiratoria. Una herramienta muy interesante y muy divertida de aplicar. En una posición en donde estemos sentados o cómodos, vamos a coger aire por la nariz y cantaremos del 1 al 10 mientras expulsamos el aire por la boca de forma suave. Podemos seguir cantando hasta que no haya aire, aunque los números apenas sean claros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a coger aire por la nariz de forma silenciosa y suave y repetiremos entre 10 y 30 veces. Esta misma técnica puede hacerse mientras estamos haciendo actividad física como caminar, correr o tareas del hogar, aunque evidentemente va a ser más complicada. Cuarta herramienta, las apneas andantes. No podía faltar una herramienta, una estrategia para mantener la respiración. En este caso, vamos a estar caminando a un paso normal y cómodo y vamos a expulsar todo el aire por la nariz o la boca. Cuando lo hemos hecho, vamos a comenzar a contar
todos los pasos que caminemos mientras aguantamos esa respiración. Cuando sientas la necesidad de respirar, respira por la nariz de forma suave durante 1 minuto. Repite este proceso varias veces. Cuando vuelvas a necesitar respirar, respira de forma suave por la nariz durante 1 minuto y vuelve a repetir el mismo proceso. Y la última herramienta es una herramienta muy curiosa. A lo mejor para aquellas personas espirituales ya la conocen. Es la técnica del OM. La respiración lenta, sutil o silenciosa y diafragmática es fundamental para la salud. Con la técnica del OM podemos favorecer la liberación de óxido nítrico, que como hemos dicho es un dilatador o relajante de los vasos sanguíneos y de las vías respiratorias. De la siguiente forma, vamos a coger aire por nuestra nariz y cantaremos OM mientras expulsamos el aire de forma lenta y sutil. Podemos repetir varias veces este proceso a lo largo del día. Finalizamos aquí nuestro 17º episodio en el podcast del Entrenador Clínico, un podcast dedicado a la salud, el ejercicio físico y las enfermedades crónicas. Hoy hemos tratado un tema especialmente relevante en nuestra salud. Parece ser que la respiración es, como diría James Nestor, un arte olvidado, algo que nos acompaña hasta nuestra tumba, pero que sin embargo muchas veces nos paramos a pensar: ¿cómo sucede esta respiración? ¿Cómo estoy respirando? ¿Acaso respiro bien? ¿Cómo puedo utilizar la respiración a mi favor para poder potenciar algunos aspectos de nuestra salud? En el podcast de hoy hemos hablado sobre cuáles han sido los conocimientos clásicos y tradicionales que nos han enseñado en el colegio y el instituto sobre la respiración. Conceptos muy mecanicistas, basados en la mecánica o la física y la química, con muy poca aplicabilidad o datos interesantes y curiosos en relación a la salud. Sin embargo, hoy en nuestro podcast hemos ido más allá. Hemos hablado de la importancia que tiene la nariz en la respiración y qué es lo que sucede cuando damos excesiva importancia a la boca para comer aire. Además, hemos tratado algunas estrategias y claves que debería tener nuestra respiración para que tuviésemos una mejor calidad de vida y empezar a tomar acción en un aspecto tan relevante y tan común como es la respiración. Espero que os haya gustado el episodio de este podcast. Recordad, si os ha gustado el podcast, podéis seguir viendo más episodios por aquí o suscribiros al canal por allá. Soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza, y nos vemos en el próximo episodio.